De la carta a los Hebreos. Hermanos, puesto que la ley de la antigua alianza no contiene la imagen real de los bienes definitivos, sino solamente una sombra de ellos, es absolutamente incapaz, por medio de los sacrificios siempre iguales y ofrecidos sin cesar año tras año, de hacer perfectos a quien intentan acercarse a Dios. Porque si la ley fuera capaz de ellos, ciertamente tales sacrificios hubieran dejado de ofrecerse, puesto que los que practican ese culto, de haber sido purificados para siempre, no tendrían ya conciencia del pecado. Por el contrario, con esos sacrificios se renueva cada año la conciencia de los pecados, porque es imposible que pueda borrarlos la sangre de toros y machos cabríos. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio, me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí, porque a mí se refiere la escritura, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctima ni ofrenda, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que por eso lo que pedía la ley, y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esa voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez por todas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres en la paz, en la alegría que solo Cristo nos puede brindar en este martes, ya casi cerrando este mes de enero. Momento preciso para cual cuestionarnos cómo hemos vivido durante este mes. Realmente esos propósitos que tú y yo nos hicimos al inicio del año, ¿los estamos cumpliendo? ¿Los estamos llevando a cabo? Y no me refiero a los propósitos mundanos. No me refiero a aquel propósito de dejar de tomar coca, dejar de fumar, dejar de tomar cerveza. No, me refiero a los propósitos espirituales que nos hicimos al cerrar el año pasado. Ese propósito de ser mejores cada día. ¿Cómo vamos? ¿Realmente nos estamos esforzando? ¿O tal vez nos dejamos llevar por la emoción del cierre de año y no nos acordamos de los propósitos que nos habíamos hecho? La carta a los Hebreos nos habla de esa antigua alianza, pero también nos habla de la nueva alianza, donde Jesucristo se ha ofrecido como ofrenda a Dios, como holocausto, y dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Y esto vemos que se ha cumplido por medio de la pasión y muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo, el Cordero de Dios, que se ha ofrecido en sacrificio por todos y cada uno de nosotros. Es Cristo con su sangre que nos ha purificado, que nos ha lavado. Es Cristo que ha pagado el precio y el peso de nuestros pecados. Recordemos días atrás
cómo escuchábamos también por medio de este libro de la carta a los Hebreos, que nos decía el Señor, nos manifestaba: yo les perdonaré todos sus pecados con esta nueva alianza, la alianza de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, porque tanto les he amado que he enviado a mi Hijo único para la salvación de todos los hombres. Todos sus pecados quedarán perdonados y quedarán en el olvido. Y hoy viene a reafirmarnos esta redención. Hoy Jesús nuevamente vuelve a manifestarse al Padre y le dice: aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. Por eso nos invita, comienza a decir: no quisiste víctimas, ni holocaustos, ni sacrificios por el pecado. Siendo así, ¿qué es lo que te pedía la ley? Y luego añade: aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. Esa es la frase, el estandarte que el día de hoy el Señor nos invita a llevar a ti y a mí. Y viene a mi mente, mi querido hermano, cuántas veces no nos ha tocado ver personas que ofrecen sacrificios que incluso ponen en riesgo su vida física, su salud. Personas que prometen: Señor, si me concedes tal cosa, voy a ir caminando de aquí de rodillas a Talpa. Y que uno observa y ve cómo van llegando las personas al templo casi desmayándose. Otros que ofrecen ir descalzo ya van con sus pies ensangrentados. Pero realmente, mi querido hermano, ¿de qué nos sirve ofrecer ofrendas y sacrificios si no tenemos un cambio de vida total? No nos sirve absolutamente de nada. Nuestra fe, nuestra esperanza tiene que estar acompañada de obras. De nada nos sirve ir caminando descalzos, de rodillas, llegar todos raspados, si esto no nos lleva a la acción. Hace poco me tocó observar en una comunidad parroquial. Iba entrando un señor, no sé desde qué lugar venía, pero traía una Virgen de Guadalupe amarrada a la espalda. Desde que iba entrando hincado al templo, se escuchaba hasta adelante que la persona ya no podía más. Literal se estaba ahogando. La familia le decía que descansara y él estaba aferrado a llegar hasta el frente del templo, hasta el altar. Llegó el Señor totalmente ya mal de salud. Se sentía realmente muy mal, lo expresaba su semblante y los ruidos que él emitía. Llega, hace su ofrenda personal, su oración, y se retira. Y yo me pregunto, ¿y la misa? ¿Dónde queda ese cierre del sacrificio que Jesús hizo? De que se entregó como el cordero inmolado, de que se da por cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos hecho una manda y vamos a la Basílica de Guadalupe, pero no participamos de la Eucaristía? Nada más entramos, saludamos, por así decirlo, y nos salimos y seguimos con el itinerario del paseo al cual vamos. Que si siguen las pirámides, que si sigue Xochimilco, que si sigue Chapultepec, y así te puedo poner muchos ejemplos. ¿De qué nos sirven estas mandas? ¿De qué nos sirven estas obras si no lo llevamos a la acción? Absolutamente de nada. La mejor ofrenda que tú y yo podemos ofrecer al Señor es la ofrenda de nuestros actos, es la ofrenda de nuestra vida, es la ofrenda de cómo nos comportamos y cómo tratamos al otro. Por eso en este día le vamos a pedir al Señor que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo y que nos enseñe a hacer una ofrenda viva y agradable a Dios. Y poderle decir: Señor, con todas mis debilidades, con todas mis miserias, aquí estoy, Señor.
Ayúdame y enséñame a hacer tu voluntad. Que la paz de Cristo esté contigo, con tu familia. Paz y bien.